Pues en esta mañana vamos a estar hablando de un tema cotidiano, sencillo, pero que a la vez nadie todavía ha podido comprender ni nadie ha podido definir. Yo tampoco pretendo hacerlo en esta mañana, sino aportar un granito de arena a lo que ya se ha dicho. Vamos a hablar del amor del Padre. Y al nombre de Cristo sea la gloria. El amor del Padre, querida amada iglesia, es algo que no ha podido ser definido por nadie ni entendido, pues con frecuencia los que sabemos del amor de Dios, del amor del Padre, entendemos que nos ama a nosotros, pero que a otros no lo ama. Y Cristo dijo que Él era Padre nuestro. O sea, el concepto no está en singular, sino que el concepto está en plural. Él es Padre nuestro y por consiguiente nos ama a todos. Proyéctenme allá, por favor, la cita bíblica de Romanos capítulo 8 y vamos a leerla ahí al unísono para ir entendiendo en esta mañana y poniendo un poco de fundamento bíblico a lo que queremos decir. Si bien es cierto que hay una definición cotidiana de la palabra amor y el diccionario tiene su definición propia que dice que es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona, animal o cosa a la que se desea todo lo bueno. Tiene algo de cierto y tiene algo de falso, porque lo real es que el amor no es un sentimiento, que la Biblia dice, hablando del apóstol Juan, que Dios es amor. Dios es la misma esencia del amor. Ahora, la cosa es un poquito diferente cuando el Padre que te ama es un Padre que lo sabe todo y es un Padre que los ama a todos. Vamos a leer en esta mañana Romanos capítulo 8 y está en el verso 35. Léalo conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Continúa el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Continúa. Antes en todas estas cosas, aquí está el versículo clave. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, el amor de Dios, el amor de Cristo no ha dependido de que usted lo ame a Él, como regularmente es. En lo natural el amor es recíproco. Yo amo a alguien porque reconozco que me amó, o yo lo amo por tal o cual condición, pero dice que Dios nos amó antes de que naciéramos. O sea, antes de que tú supieras quién era, ya Él te había amado y Él sí lo sabía. Y a pesar de eso, te amó. Siguiente versículo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Siga rodando. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que eso merece un aplauso en esta mañana. Este último versículo sana a cualquier persona que haya padecido de falta de amor en su vida. Este versículo sana a cualquiera que haya recibido un duro golpe, que piense que por lo que él hizo, por lo que le hicieron, está separado del amor de Dios. Dios no tiene fecha de caducidad para el amor que te tiene, para el amor que te dispensa. Dice que Él nos amó antes de que los amáramos. El apóstol Juan dice que yo lo amo porque Él me amó primero. Y ese primero es desde el inicio de los tiempos.
Desde antes que yo supiera quién soy y que aún mis padres físicos lo supieran, ya Él me estaba amando. Entonces, tomando en consideración este versículo, podemos decir, como termina diciendo el versículo, que ninguna cosa creada no podrá separar del amor de Dios. Entonces, sepa usted que si es mujer, ese hombre que la maltrató entra dentro del tipo de una cosa creada. Y no lo podrá separar del amor de Dios. La pérdida de la finanza que tuvo alguien que era millonario y pasó a ser pobre, entra dentro de una cosa creada. Y no podrá separarlo del amor de Dios. La muerte de un familiar incomprendida, que no se entiende, que cuando mejor estaba, tuvo que partir con el Señor. Recuerdo hace tiempo una anécdota que leí en un libro del doctor Dobson, que decía que un joven se había preparado para ir a la misión. Había hecho todo su seminario, había depositado el dinero que tenía que depositar y la misión lo había aprobado. Y dice que el joven, saliendo del lugar donde estaba siendo aprobado, lo arrolló un vehículo y murió. Un joven dedicado al evangelio desde pequeño, dedicado a las misiones. Por fin iba a cumplir el sueño de su vida. Era médico y iba de misión a África. Y a veces no entendemos cómo una persona tan dedicada pueda perder la vida como nosotros creemos a destiempo, según nuestro propio concepto. Imagínense usted por un momento, yo lo leí y me impactó. Yo se lo estoy diciendo y usted está siendo impactado, pero imagínense los padres de ese niño, que lo criaron para que fuera una persona de bien, que lo educaron de esa manera. Si comenzaban a cuestionar lo que había sucedido, podían pensar, inclusive juzgar a Dios, y su fe podía flaquear. Pero dice ese versículo que ni eso podrá separarnos del amor de Dios, porque somos nosotros los que estamos pensando mal de Él. Él nunca está pensando mal de nosotros porque Él es benigno. Y la palabra benignidad significa pensar siempre bien de todos. O sea, Dios no anda pensando que nosotros ahí estamos tratando de engañarlo, aunque estemos tratando de hacerlo. Dios está pensando que hay un enemigo que nos está engañando y que hay un alma que nos está traicionando, pero que dada la circunstancia y pasado el tiempo, como dice el apóstol Juan, volveremos a su redil. Y al nombre de Cristo sea la gloria. Pues el mundo tiene el amor como un sentimiento, pero la Biblia establece que el mismo Dios es amor. Aleluya. Y la esencia no se puede negar. Dice también que la vida no podrá separarnos del amor de Dios. La vida. ¿Y qué quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando dice que la vida no podrá separarnos? Bueno, él está hablando del tipo de vida que estemos viviendo o el tipo de vida que querramos vivir. Porque recuerde que él dijo que él todo lo podía en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes había dicho que venía pasando por dificultades y que había sido adiestrado para estar en bonanza y también en dificultades. Que había sido adiestrado para estar en abundancia y para estar en escasez. O sea que vivir una vida de escasez puede que nos haga pensar que Dios no nos ama. Pero Él ama igual al menesteroso que está en el África que al rico que está en el Piantini. Y al nombre de Cristo sea la gloria. La diferencia está en que hay un versículo que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien. Dios nos ama a todos, pero dentro de ese grupo hay una parte que también es recíproca con ese amor y lo ama a Él. Entonces no depende de Él en realidad que las cosas nos ayuden a bien, sino depende del amor que podamos cultivar hacia Él.
Isaías en el capítulo 9, versículo 6, proyéctamelo por favor, quiero que lo analicemos un poquito. Isaías estaba hablando, era uno de los profetas que más se refería al Mesías cuando profetizaba, que el Espíritu venía sobre él y lo utilizaba hablando proféticamente y hablaba mesiánicamente. Y mire cómo dice, porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En los tiempos de Isaías, el rey representaba una figura paternal en Israel. Era el consejero, te recuerda a Salomón, ¿verdad? Impartiendo justicia y aconsejando, se hacían larga fila para que el rey aconsejara, para que el rey impartiera, y era considerado el rey un padre en la nación. Pero Israel tenía la promesa de que vendría uno en la descendencia de David, que sería rey perpetuo. ¿Y cómo es eso? O sea, en Israel los reyes duraban 40, 30, 20 años y eran sustituidos cada vez si venía otro en la misma descendencia o de otra, y la cosa continuaba. Pero aquí le fue prometido a David que vendría uno que sería perpetuo para siempre. Isaías está recibiendo acá una parte, un poco de eso, y utiliza la palabra para Padre eterno, Aviad, que es un derivado de Abba, y esta es la parte, este es el nombre de Dios que significa Padre eterno. En la Biblia aparecen más de 300 nombres de Dios, porque cada nombre era alegórico a algo, porque sucedía que como los paganos, como los otros pueblos, para cada cosa tenían un Dios. Tenían el Dios de la lluvia, tenían el Dios de la cosecha, tenían el Dios de la fertilidad, tenían el Dios que peleaba en montaña, tenían el Dios que peleaba en el valle, tenían un Dios para cada cosa. Pero Dios, como era el único de Israel y lo hacía todo, Él tenía todos los nombres. Él era Dios fuerte, era Dios admirable, era Dios consejero, era príncipe de paz, porque Dios se convertía, por decirlo así, en lo que el pueblo necesitaba. Si no, fíjese, en Jueces, Gedeón tiene una dificultad y está peleando una batalla contra un enemigo fuerte, contra los madianitas. Y dice la Biblia que un enemigo de Gedeón escuchó en una tienda que otro se había hecho un sueño, había soñado algo, y él soñó que él vio que venía como un pan de cebada rodando y que había dado contra el campamento enemigo y lo había destruido. Entonces el compañero dice, pero eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Pero ¿y cuándo fue que él vio una espada si el compañero está diciendo que fue un pan que vio? ¿Y cuándo fue que el pan se convirtió en espada? Bueno, cuando Gedeón puso en el altar panes de cebada. Dios hizo compromiso con él de convertirse en lo que él necesitara para el momento. Y Gedeón necesitaba hombres valientes, necesitaba vencer en aquella batalla, y Dios se convirtió en espada para él. Porque todavía Cristo tiene la capacidad de entrar con nosotros en nuestro pequeño mundo y convertirse en lo que querramos. Si no, fíjese cómo Él se sacrificó y vino a este mundo finito, a un cuerpo humano de carne, que para nosotros es una gran cosa estar en este cuerpo, para Él era una humillación. Este cuerpo del cual nosotros privamos tanto, para Cristo era una humillación. Él era el glorioso, era el eterno. Él fuera de ese cuerpo no hubiese tenido límites. Recuérdese que Él cuando resucita, los discípulos están reunidos y Él entra, nadie supo por dónde, y se apareció en medio de ellos, dijo paz a vosotros. Ya en su cuerpo resucitado, le dan un pedazo de pescado y se lo come. Tomás viene y toca sus heridas, sus llagas. O sea, era un cuerpo sin ningún tipo de limitaciones. El Cristo resucitado es diferente al Cristo que caminó en Galilea. Cuando Él resucita, dice que toda potestad les dada, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No estamos predicando energía, no estamos predicando otra cosa que la Biblia nos diga. Toda potestad le fue dada. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Él lo dijo. Se reunió con sus discípulos y lo envió a Galilea y dijo, vayan, porque ahora es diferente. Ahora toda potestad me es dada.
¿Cuándo? Cuando se humilló en la cruz y cuando pagó el precio. Cristo en la cruz, para seguir en el mismo tenor, es la única vez que llama al Padre Dios. Cuando dice Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjese que ahí Él lo hace singular. ¿Por qué me has abandonado a mí? Cuando le enseña a los discípulos, le enseña a orar. Y dice, digan Padre nuestro. Pero Él ahora dice, Dios mío. Porque en este caso algunos entendidos dicen, que como Él estaba sintiendo, como Él estaba representándolo en el pecado, sintió el abandono del Padre, por cuanto Él estaba cargando todo el pecado de la humanidad. A mí me parece que Cristo nunca fue abandonado del Padre, sino que como Él era el representante de la raza humana en aquella cruz, Él podía hablar a nombre de todos. O sea, cuando Él dice en la cruz lo que dice, Él lo dice porque, bueno, usted verá cuando un embajador llega a una nación y saluda al presidente de esa nación, Él no le dice yo vengo de parte del presidente. Ese presidente lo sabe, Él es el embajador. Él no tiene que decir yo vengo a nombre de la nación. El embajador chino no tiene que decir en China que él va a nombre de República Dominicana. Ellos lo saben. La cultura que él lleva, la cultura que él representa, lo que él es todo, es de Dominicana. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, está representando a la raza humana. Y lo que Él está diciendo, lo está diciendo a nombre de la raza humana. Recuerde que el sacrificio de Cristo es, ¿cómo es? ¿Recuerdan? Es inclusivo, porque nos incluye. Es exclusivo, porque solo Él podía hacerlo. Pero estamos juntamente con Cristo, ¿verdad? Pero no podíamos estar juntos con otro. No podíamos estar juntos con Martín Lutero. Y mire que Martín Lutero murió. Otros murieron por la iglesia y son mártires, pero ninguno de ellos pudo cargar con el pecado de la humanidad. Gloria a Dios por lo que hicieron, pero el sacrificio de Cristo en ese sentido es exclusivo. Solo Él podía hacerlo. Y al nombre de Cristo sea la gloria. Pues la vida no podrá separarnos del amor de Dios. Ni la que estemos llevando, ni la que querramos llevar. Porque Él tiene el control de la vida que estamos llevando y de la futura vida en donde nosotros no tenemos control. Es la diferencia de Dios como Padre. Él es el Padre bueno y Él es el Dios. Él es el Padre que todo lo sabe. En lo natural, los padres que tenemos hijos, tendemos a hacer una de tres cosas. Si tenemos 3 hijos y hay uno que presenta alguna deficiencia por algún motivo, decimos que a ese lo queremos con pena. Si tenemos un hijo que nos representa porque es el más trabajador, el más inteligente, a ese lo queremos porque se parece a nosotros. Pero si tenemos uno que no se parece a nadie en la familia, ¿ha visto ese caso? Hay hijos que no se parecen a nadie de ninguna de las dos familias y son hijos. Pero entonces a ese lo queremos a veces más que a todos los que tenemos. ¿Usted sabe por qué? No porque no nos representa, no porque es el mejor, sino porque vemos en él una mayor necesidad. ¿Y qué terminamos? Terminamos amándolos a todos de diferente forma. Entonces el ser humano suele inclinarse por varias cosas para amar. Ahora el amor de Dios en ese sentido es distinto porque como Él es un Dios justo y Él tiene que llevarnos a todos, dice que es hasta que todos lleguemos, dice la palabra. Entonces Él tiene que llevarnos a un nivel de que el que está más adelantado tenga
no que esperar al que está más atrasado, sino que el que está más atrasado tenga que acelerar para alcanzarlo, porque definitivamente va a tener que esperarlo, porque hasta que todos lleguemos. O sea, en el cuerpo de Cristo no se llega solo. No se llega solo, hasta que todos lleguemos. Dice que ni principados ni potestades podrán separarnos del amor de Dios. Hay gente que con frecuencia se enfoca tanto y conoce tanto de las cosas que hace el enemigo y de las cosas que hace el diablo, que se olvida de lo bueno que es Dios, de lo bueno que es el Padre. Y se enfoca tanto en que el diablo es malo que se le olvida que Dios es bueno. ¿Te lo ha visto? Y compra un libro para conocer las artimañas del enemigo y abre un taller para saber cómo se combate al diablo y hace un seminario para que le digan cómo se echa fuera al diablo. Y el diablo a veces está diciendo, ¿y cuántas veces me van a sacar? ¿Cuántas veces? Entonces, más importante sería saber de las bondades de Cristo, conocer lo bueno de Dios, saber del plan de Dios que fíjese hasta dónde trasciende. Teniendo un único hijo, lo entregó. Dice que si el grano de trigo cae a tierra y muere, traerá mucho fruto, muchos hijos. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo ¿con quién? Consigo mismo. Entonces, igualmente que el amor de Dios es difícil de comprender, también es difícil de entender la Trinidad de Dios, el Dios Trino. Lo sabemos, lo predicamos, pero entender la Trinidad de Dios no llegaremos. No llegaremos a entenderla. Porque Él estaba en Cristo, pero el Espíritu Santo estaba en Él haciendo su obra. Cristo dijo, me voy y le enviaré a otro. ¿Y quién era ese otro? El Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros. Yo estoy con ustedes, pero Él estará en ustedes. Eso no pasó hasta que Cristo no terminó su obra y se sentó a la diestra del Padre. Por lo tanto, el ser humano nunca ha estado solo. Nunca ha estado solo. Cuando Cristo se va, dice que nos dejó al Paracletos. ¿Sabe qué es literalmente? Nos dejó una niñera. Eso es lo que significa la palabra Paracletos, niñera. Entonces, considerándonos como niños, nos dejó a alguien que nos guíe. Por eso es que es difícil de entender. Le digo, Cristo dice que si alguno blasfema contra el Padre, le será perdonado. Si alguno blasfema contra Él, le será perdonado. Pero si alguno blasfema contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en esta vida, ni en la venidera. La blasfemia contra el Espíritu Santo es considerada, pero oiga, lo está poniendo como que si tú me lo haces a mí, yo te lo perdono, pero a ese no. Es que el Espíritu Santo es la persona más mansa de la Trinidad, la que tiene el trabajo más largo y el ministerio más largo. Su última función es levantar la iglesia cuando venga Cristo. Usted sabe, puede ser mañana, pero puede ser dentro de unos cuantos años. Entonces tiene una función larga y complicada. Tiene que lidiar con el ser humano de carne. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, tiene que lidiar con el ser humano que no entiende, que no comprende. Y sepa usted que usted todavía entiende un poco. Hay quienes todavía, bueno, yo le decía a un primo que tengo por ahí por el este, le decía, él me preguntaba, ¿y tú crees que esa persona después que mató tanto y robó tanto, de que ahora se convierte, Dios lo perdona y Dios lo perdona? Yo le dije, no, ya Dios lo perdonó. Digo, ¿cómo? Digo, sí, él es que no lo entiende. Me dice, tú siempre con tu disparate. Y yo, ¿sabe cómo se llama ese? El primo más malo que yo tengo, se llama Jesús. Lo senté y traté de explicarle, pero imagínense, en esa mente carnal todavía no cabe que Dios pueda perdonar al que ha hecho tanta maldad. Sin embargo, ya Dios le extendió su perdón.
Aleluya. Lo presente, dice el apóstol Pablo, que es otra cosa que no nos podrá separar del amor de Dios. Ah, pero sí, hay gente que sí. Hay gente que lo presente, lo que está viviendo ahora, es una vida tan bacana que no le importa si Dios lo ama o no lo ama. Y usted le dice, Dios te ama, y él sigue tranquilo puyando su celular. Alguien dijo una vez que no debíamos decirle a todo el mundo que Cristo te ama. Eso no, andábamos evangelizando, ¿eh? Jovencito todavía. Digo, ¿cómo así? No, porque eso no es verdad. Digo, ¿cómo que no es verdad? Y con esa discusión fuimos a donde el pastor. Porque él entendía que Dios no amaba a todo el mundo. Y finalmente concluimos en que sí. Lo que él no ama es lo que una persona puede estar haciendo. Pero la persona la sigue amando. Y está ahí presto para cuando se arrepienta extender su mano inmediatamente. Fíjense que nosotros, los seres humanos, sea todavía un hermano que nos hizo algo grande, y la garganta se nos traba para volver a decirle hermano. ¿No le ha pasado que usted tiene que beber agua para decirle hermano fulano? Entonces, entendiendo el amor de Dios que ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones, debemos estar prestos para saber que si Dios lo perdonó, ¿y quién soy yo para no perdonar? Entonces, la vida presente hace que muchas personas claudiquen y no le importe mucho si Dios lo ama o no lo ama. Ahora, dice el apóstol que lo porvenir tampoco va a impedir eso. Hay gente que se desespera tanto con lo porvenir, si podré, si lo lograré, si llegaré, si lo encontraré, si lo conseguiré, que daña un presente glorioso pensando en un porvenir incierto. Y tiene vida para vivir, y tiene tiempo para alabar a Dios, y tiene tiempo para hacer las cosas que Dios ha dicho que se hagan. Recuérdense que no decimos que hacemos la obra de Dios, ¿verdad? El que hace la obra de Dios se muere. A la obra de Dios solo la puede hacer Dios. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Yo puedo hacer asignaciones que Dios me dé. Dentro de su propósito, Él me asigna cosas, esas yo puedo hacerlas, pero su obra solo puede hacerla Él. Entonces, pensando en lo porvenir, dañamos un presente que tiene mucho futuro. Dañamos un presente que tiene mucho potencial. Porque estamos desesperados, estamos ansiosos. Usted sabe que un 80% de la gente que va al psicólogo va presionada por el futuro. 80% de la gente que va al psicólogo va presionada por lo porvenir. De hecho, en una ocasión, una religión no tan lejana del cristianismo entendieron haber llegado al final y se fueron a unas lomas en Estados Unidos y vendieron todo y regalaron todo porque Cristo venía. Cuando la Biblia dice que cuando Él venga no quiere encontrar trabajando. Mi padre hasta hoy trabaja y yo cuando venga lo quiero encontrar haciendo, ocupado en mi obra. Entonces la Biblia dice que Él nos quiere encontrar ocupado y hay gente que se desocupó porque Él venía. Entonces es una manera de tomar el porvenir literal y desentenderse del presente. Pero dice el apóstol, sigue diciendo que lo alto tampoco podrá separarnos del amor de Dios. Usted ha visto eso, ¿verdad? Cuando la gente está tan alto que ya no pisa la tierra cuando camina. Que ya es un querubín y que algunos creen inclusive que tienen un sello gumígrafo con la firma de Dios. Sí. ¿Ha visto la gente que da por entendido y da por hecho que lo que Él quiere que tú recibas, Dios te lo da? Y no lo que sea la voluntad de Dios. Toda profecía,
todo lo que se declare debe ir acorde, en consonancia, en consistencia con la palabra de Cristo, con la palabra del nuevo pacto. Una vez yo leí unas cuantas páginas de un libro que había en los años por ahí 70. Yo sabía leer ese edad, no piense que tenía tantos años, sabía leer. Y el libro se titulaba Los que falsificaron la firma de Dios. Ese libro está por ahí todavía. Creo que lo escribió el doctor Balaguer. O sea, había gente que era capaz de hacer tal cosa tan rápido, tan bien hecha y tan grande que parecía que era Dios mismo que lo hacía. O sea, él quería decir con eso que tenían todo el poder. Pero no es menos en la religión. Usted ha visto ya en algunas religiones islámicas gente que se auto inmolan, se colocan bombas y van a lugares porque ellos entienden en su convicción que eso está bien y que Dios está aprobando eso. Y están violando uno de los 10 mandamientos, están violando su propia ley, pero ellos entienden que esa persona que lo envió a hacer eso tiene la misma voz de Dios y es una persona autorizada. Entonces hacen cosas fuera de su propia ley, de su propia regla, porque alguien los convenció. Usted no tiene que estar convencido de nada que no sea consistente con el nuevo pacto. Nada. Dice el apóstol que aún un ángel venga y se lo predique. No está por encima. Y al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces lo alto tiene varias connotaciones para que lo haga pensar a usted que Dios no lo ama. En una ocasión había un señor que era como el gerente de una compañía y nadie se atrevía a predicarle. Trabajábamos ahí un grupo y nadie se atrevía a llevarle la palabra porque era un señor que era mal hablado y un señor áspero. Y a uno de los muchachos se le ocurrió ponerle un mensaje en la comida, él le llevaba la comida. No, pero esto hay que predicarle de alguna manera. Y Jairo le puso un mensaje en la comida. Cuando el hombre vio la comida, que vio eso, bajó para abajo a averiguar quién había sido. Jairo no quiso decir. ¿Y quién fue el maleducado que me puso esto a mí aquí a la hora de la comida? Y subió refunfuñando. Oiga eso. Dije que Dios me ama. Usted no tiene ocupación, póngase a trabajar. Y subió refunfuñando para arriba, que era una de las cosas que decía el mensaje que Jairo le había puesto. Pero ¿qué pasa con eso? Lo traigo a colación porque era una persona que veíamos muy alto. Pero para esa persona, Dios ha puesto gente. Quizá a la persona que le predica a Juan Luis Guerra, no le voy a llegar a usted ni yo. Posiblemente, pero él está ahí para eso. Que cumpla su asignación. Posiblemente en el Congreso hay gente que nosotros no vamos a lidiar con ellos por algún motivo. Aunque en tiempo de campaña los políticos lidian con todo el mundo, pero quizás no. Entonces, para eso hay cristianos. ¿Quién está por eso? Hay Divo Astacio, que cumpla su asignación. Entonces, para lo alto hay su gente, pero también hay gente para lo bajo. Evangelistas Finucci y Finoide que pasan por Gualey a 100 en su vehículo, no van a entrar a Gualey. Pero en Gualey hay evangelistas que llevan la palabra. Hay una parábola que dice, a Moisés tienen, a los profetas, a ellos escuchen. Cuando la persona estaba pidiendo que le permitieran salir del seno de Abraham a predicarle a su familia para que no fueran ahí, o del Hades. No, ellos tienen allá a Abraham y tienen los profetas que lo escuchen a ellos. Ya usted llegó donde iba, su camino se acabó. No sé si esa persona quizá quería venir para quedarse, pero quería salir. Sí, con la excusa de predicarle a su familia. Posiblemente, como decimos popularmente, era un tigraje, ¿verdad? Entonces, no llegaremos ahí, pero ahí están los evangelistas, muy buenos evangelistas en los barrios. Créanme que yo estuve por ahí en Cristo Rey, en Gualey, en esos barrios marginados aparecen unos evangelistas que bueno, de hecho,
Y mi esposa llegó a predicar campaña para ellos donde se convirtieron 40 gente en una sola noche. Era como que quedaba una iglesia nueva. Entonces por ahí se predica el evangelio, inclusive con muchísima pasión por los críticos del asunto. Para eso están ellos ahí. Entonces a cada nivel hay alguien que está asignado para llevar la palabra. Quizá en su escuela, en su universidad, quizá el único cristiano es usted. Quizá usted está ahí para eso. Quizá Dios no va a mandar a otro. Entonces cumpla su asignación. Y al nombre de Cristo sea la gloria. Pero para el apóstol culminal y no dejar ningún tipo de duda, él dice que ninguna otra cosa creada. Como para poner un broche de oro, para que usted no crea que puede existir algo que lo puede separar del amor de Dios. No, no existe. Dios siempre te va a amar, iglesia. Dios siempre va a amar a lo que tú amas y a lo que tú no amas también. Por eso Jesús enseñó a orar diciendo, Señor, enséñanos a orar. Bueno, pues digan así, Padre nuestro. Estableciendo que el Padre no era solamente Padre de ellos, Él estaba hablándole a los judíos. A unos judíos que creían que Dios era solamente de ellos y que lo habían secuestrado. El judío pensaba que el gentil era, ¿usted sabe qué? Un perro. El judío pensaba que el gentil no tenía derechos. Dios tuvo que inclusive legislar a favor de los gentiles y decirle, no, mire, cuando ustedes cosechen, dejen para los extranjeros, es lo que se llamaba pandemia en Israel, dejen para los extranjeros, no se lo coman todo. Y de la manera que Dios trataba a los extranjeros, no es como a veces lo tratamos hoy. Dios enseñó a Israel a convivir con los extranjeros, manteniendo su pureza. Los enseñó a dar al huérfano y a la viuda. Los enseñó a tratarlos bien. Fuera interesante, algún día vamos a leer completo la carta a Filemón. Para que usted vea con qué altura y con qué capacidad Pablo trata el mal comportamiento de un esclavo ante su amo y cómo lo devuelve. O sea, no había maltrato. No había, aún en medio de una cultura esclavista, la iglesia hablaba a favor de que se tratara bien a las personas y de que se le diera al huérfano, a la viuda, al extranjero. Pues bien, en ese texto que leímos aparece prácticamente todo resumido. Pero me llama la atención que el apóstol Juan, que fíjense que el apóstol Juan era el apóstol que trataba más de manera personal los asuntos de Cristo, aunque los demás lo trataban, pero cada quien tenía su enfoque. Cuando usted mira bien, Mateo escribe y describe a Cristo siempre como rey, porque Mateo era judío y ellos esperaban un rey. Si usted mira a Marcos, Marcos lo describe como el siervo. Marcos era romano. Entonces él no podía describir a Cristo como rey porque podía traerle cierta consecuencia y él sabía de qué estaba hablando. Pero cuando usted ve a Lucas, que fue un investigador, lo describe, hace más énfasis en su parte humana. Que Lucas era griego y el griego era muy dado a centrarse mucho en lo humano, en la sabiduría, en la inteligencia. Lucas es quien mejor describe los casos de Cristo donde tuvo que ser sabio, donde tuvo que ser inteligente, donde tuvo que salir de ciertos aprietos, porque él entendía bien eso. Pero Juan, que era el discípulo cercano, el amado, no tanto porque Cristo lo amara más a él, sino porque él amaba más a Cristo. Él mismo se considera así. Entonces, él habla de Cristo ya en un aspecto universal. En un aspecto lo presenta ya como el verbo, lo presenta como el creador. Juan 1.1 es como una paráfrasis más entendible de Génesis capítulo 1. Lo presenta como el todo, como el que lo llena todo en todo. O sea, lo presenta a Juan ya como algo que sirve, como una carta que sirve y que aplica a todo hombre y a toda persona. De hecho, el libro recomendado para comenzar a leer la Biblia es el Evangelio de Juan. Entonces, cuando Juan hace esa presentación
dice que habla, tírame los textos de Juan y Richard, por favor. Él habla, en uno de ellos dice que el que conoce el amor de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tírame el siguiente. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El siguiente. Fíjense cómo él habla del amor de Dios con tanta propiedad como no lo ha hecho ninguno de los otros. Ok. Con tanta propiedad del amor de Dios como no lo ha. Ahora él era el cercano. Y él fue el que recibió la revelación más alta de los discípulos. Una revelación tan grande que le impedía morir hasta que no terminara. Cuenta la historia de la iglesia que Juan fue echado en paila con aceite hirviendo y no murió. Fue abandonado en una isla, en la isla de Patmos. Abandonado, sin suerte, sin comida, sin agua, donde solo había agua salada, y no murió. Porque había algo que él tenía que recibir, y había algo que él tenía que impartir, y un legado que tenía que dejar. Y por ahí salen las cartas, primera, segunda y tercera, de Juan, junto con el libro de Revelaciones de Apocalipsis, donde él veía cosas que usted la lee y ahora usted leyéndola le da miedo. Imagínese a él que la vio. Usted leyéndola como que, imagínese a él que le fueron reveladas esas cosas. El apóstol que vivió, el discípulo que vivió cercano a Cristo y que aún Cristo después de resucitado siguió siendo cercano a él. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pues Dios se revela como Padre y como Padre bueno. Porque para el ser humano, ser padre bueno, como dijo Cristo, sería imposible, porque la palabra bueno que Cristo usó ahí, que usó el apóstol ahí, era la palabra perfecto. Y el hombre, el padre humano, por un motivo o por otro, tiende a fallar. O porque no pudo estar presente, o porque cuando estuvo presente no tuvo la suficiente entereza para corregir o hacer o decir algo, o porque sencillamente por causa ajena a su voluntad tuvo que estar ausente. Por eso es diferente el Padre eterno al Padre terrenal, porque el Padre eterno por algún motivo en algún momento puede faltar, pero nosotros tenemos la seguridad de que el Padre eterno va a estar ahí. Por eso Isaías lo presenta como el Padre eterno. Ninguno estamos exentos de que el Padre natural no falta, porque el ciclo natural de la vida es que el Hijo entierre al Padre. Sin embargo, más allá y a pesar de eso, hay un Padre que siempre estará ahí. Como cuando Él se reveló a Isaías. Isaías estuvo en depresión, podemos decir, cuando murió el rey Usías, que había sido un buen rey para Israel. Y recuérdense que le dije que el rey en Israel representaba una figura paternal. Isaías estaba como que no levantaba cabeza, como dicen, y Dios tuvo que revelarse y decirle, mira. Y él dice que vio el gran trono y al rey sentado sobre él. Y vio sus faldas. Entonces lo que Dios le estaba diciendo era, en la tierra puede haber un trono que esté vacío, pero yo sigo sentado en el trono. Yo soy el Rey de Reyes. Isaías cobró fuerza y se levantó. Usted lo ve en el capítulo 6, cómo se levanta hablando nuevamente y diciendo otra cosa. De hecho, inclusive el mismo Isaías que había dictado juicio antes de eso y que había dicho, hay de ti tal ciudad y hay de ti tal ciudad. Cuando se levanta entonces dice otra cosa. ¿Sabe qué dice cuando tiene esa visión? Ay de mí. Porque la revelación de Dios lo primero que va a hacer es que te va a hacer mirar hacia adentro. Y al nombre de Cristo sea la gloria. Hay gente que cuando Dios supuestamente se le revela y lo que ve es el pecado ajeno. Pero la revelación de Dios lo primero que hace es que te pone a mirar hacia adentro. Tengo que cambiar esto. Tengo que cambiar aquello. Recientemente recibimos una impartición del apóstol Yacel
Y eso fue tremendo. El apóstol Yacel ahí hablaba de que una vez él tenía que predicar en la iglesia el otro día, y cuando vio el tema que tenía que predicar, decidió no predicarlo. Yo no estoy listo para predicar este tema. Y puso otra persona a predicar, y él se sentó a escuchar ese día. Dice que 2 lágrimas corrieron por sus ojos cuando la persona estaba predicando, porque dijo, yo en ese día, predicando ese domingo, hubiera sido un estorbo para el Señor, porque yo no estaba viviendo lo que ahí se estaba predicando. Yo no era digno de predicar ese mensaje porque el tema no era consistente, me faltaba algo para predicar eso. Posiblemente más adelante se lo voy a compartir por el grupo completo. Tengo como 40 minutos de esa impartición, eso fue tremendo. A mí me marcó mucho, porque usted sabe que venimos de una camada de, por decirlo así, de evangelistas que estudiábamos el mensaje de noche para predicarlo el otro día. Si lo estábamos viviendo o no, eso no importaba. Y acabábamos con medio mundo. Y mandábamos gente para todos lados. Y llamábamos hasta los líderes y los desnudábamos en público porque el don estaba ahí. El don estaba ahí y Dios siempre ha hablado. Y el don es irrevocable. Y Dios te da la palabra, pero no te dice cómo predicarla. Dios me dice algo de José, yo se lo puedo decir al oído, o yo lo puedo vocear por aquí. La costumbre era vocearlo por aquí. Esa era la costumbre. Yo recuerdo que hasta llegamos a sacarle a la gente de los bolsillos números de lotería. Mire cómo está la gente aquí jugando números. Todavía, ¿y cómo es posible? Salvamos un corredero ahí. Avergonzábamos gente que no volvía más a la iglesia. Todo eso era parte del desconocimiento de antes. Cuando hay una pasión, que la pasión no es refinada, se cometen muchos errores, hermano. La pasión tiene que ser refinada. La pasión hay que traerla al Espíritu Santo. Usted quiere decir algo. Una señora iba en una guagua rumbo a Higüey, va predicando y que los homosexuales se van para el infierno y que ninguno tendrá salvación porque Sodoma y Gomorra fueron quemadas en azufre y fuego. Y iba un joven sentado ahí cerca. Cuando ya terminó de decir todo lo que iba a decir, el joven se espantó. Le dijo, señora, me llamo Eduardo, le faltó eso. Solo faltó que dijera el nombre, él se lo dio. Acabando con el pobre muchacho. Porque lo vio, lo identificó, y ese fue el mensaje de la guagua. Entonces, en el desconocimiento y en la pasión no refinada, hacíamos cosas que lo que hacía era que en vez de traer consolación a la iglesia, traía división. Dios traía una palabra y la soltábamos, no importa cuántos impíos hubieran dentro de la iglesia, cuántos inconversos. ¿Usted sabe lo que es que venga un grupo de gente a convertirse a la iglesia y encuentre que el evangelista está diciendo que el pastor está en pecado? Ese día no se convierte nadie. Ese día no se convierte en nadie. Diciéndole a una muchacha que estaba sentada al lado de su esposo que el Señor le daba a su esposo. Y el esposo dice, ay, Jehová me va a matar a mí. Me va a matar Jehová. ¿Te entiende? No estoy testificando, no, eso pasaba. Entonces, eran cosas de la pasión no refinada del momento. La Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que ser filtrado por la palabra, y todo don perfecto que desciende de las luces, del Padre de las luces, tiene que ser consistente con la palabra. Si usted tiene una palabra, por buena que sea, siempre trate de sacar tiempo para buscar el apoyo bíblico en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. La Biblia completa es palabra de Dios. Yo he dicho eso aquí otra vez. La Biblia completa es verdad, la Biblia no tiene mentira. Lo que pasa es que hay verdades que ya caducaron. Y una verdad sigue siendo verdad, pero hay medicamentos que son buenos, pero cuando se vencen, ¿qué pasa? ¿Vencieron? Entonces, ese mismo medicamento usted no lo usa, pues está vencido. Entonces, usted verá, por ejemplo, un ejemplo clásico es
el asunto del sábado. ¿Quién puede dudar que el sábado es el día de Dios? Eso es verdad, no puede dudar. Ahora lo que pasa es que eso está en una verdad que es pasada. Entonces la Biblia tiene verdades pasadas y tiene verdades presentes. La verdad presente, ¿qué dice? La verdad presente dice que, dice que nosotros estamos en el día de Dios. ¿Cuál es ese? Todos los días. Todos los días. Entonces la buena obra hay que hacerla cuando Cristo dijo, el día que se presente hay que hacer la buena obra. Y en sábado sanó una gente, y en sábado comieron, y en sábado hasta sin lavarse la mano. Entonces, porque él estaba enseñando que el sábado era un día bueno para hacer lo bueno. Pero yo conozco, y con esto voy cerrando ya, personas que le deben a otra persona y van a pagarle los sábados, porque saben que esa persona no recibe dinero los sábados. Ustedes se aprovechan de eso. Yo una vez le dije a una hermana, digo, hermana, vivía cerca de mi casa, a mí me gusta a veces como buscar ese tipo de controversia pequeña así para uno entretenerse. Le digo, hermana, ¿y si Dios le da la comida a ese niño un viernes a las 6 de la tarde, qué usted hace? Me dice, no, yo no sé la cocina, Jehová no me puede hacer eso a mí, no, varón, no, a mí no. Jehová no me puede hacer eso a mí. Digo, hermano, usted sabe lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer. Tiene que cocinar esa comida ese muchacho, porque él no tiene la culpa de que usted lleve a religión. Su última comida era el viernes antes que el sol se pusiera, que la cocinaba. Cocina más. Con esto no estoy criticando, porque el apóstol Pablo dice que el que vive por la ley, que la cumpla. Que la cumpla toda. Entonces, nosotros tenemos que entender que del amor de Dios, ¿quién nos separará? Nadie. Nadie ni nada. Y que a cualquier persona, el que usted ve en peor condición, a ese, Dios lo ama. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y termino con la cita que comenzamos para que cerremos. Vamos a leer la cita, Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? ¿Espada? Tampoco. Sigue. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ¿qué? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo define eso, esa palabra de más que vencedores? El ejemplo que pone un amigo nuestro. ¿Tú has visto el ejemplo que pone Edwin Santiago de eso? Dice él que eso es como cuando un boxeador se sube al ring a pelear y tiene una pelea y lo abollan, le dan todo su golpe, pero también le dan un cheque. Cuando él se baja de ahí, coge ese cheque y se lo lleva a la esposa. Se lo entrega. La esposa peleó, cogió golpe. Él es el vencedor de la pelea, pero ella es más que vencedora porque ella tiene el cheque sin coger un solo golpe. Eso pasó con nosotros en Cristo. Él aguantó todos los golpes. Nosotros somos ahora de que más que vencedores. Y al nombre de Cristo sea la gloria. Póngase de pie.